Un saludo en el nombre del Señor y de la Santísima Virgen María. Como siempre, les habla Juan Carlos en el nombre del Señor con el deseo de aprender cada día más bajo su bendición y el poder del Espíritu Santo. Observan allí La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, un gran libro que todos deberíamos de tener, y esa es la recomendación para que la tengan en cuenta. La imitación de Cristo, un libro de meditación muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Lo tomo allí para hablar sobre qué es un guía espiritual, qué debe tener un guía espiritual, porque allí muchas personas fallan, podemos fallar en el tema del guía espiritual. Mucha gente dice, yo conozco un guía espiritual, yo conozco una persona que ora muy bonito, yo conozco una persona que habla con Dios, yo conozco una persona que habla con la Virgen María, yo conozco a una persona que se sienta y la Virgen María se le mete en el cuerpo, yo conozco un médico que habla con Dios, yo conozco una arquitecta que habla con Dios, yo conozco un abogado, un enfermero, una enfermera, cualquier profesión. Entonces, finalmente todo el mundo llega a ser guía espiritual y así no es. Entonces, allí es donde hay que tener mucho cuidado. Uno tiene que tener un discernimiento muy fuerte para saber qué es un guía espiritual y determinarlo. Por eso cuando ustedes conozcan a una persona, tienen que preguntar con alguien de la iglesia, preguntarle a alguien que sepa en el tema de la iglesia. Vea, es que yo conocí a una persona, me han hablado de una persona que ora muy bonito, que habla con los ángeles, que se aparecen los ángeles. Pero ojo, esos son personas, falsos predicadores que enredan a la gente, engañan a la gente y son cosas muy negativas. Entonces, por eso hay que investigar a profundidad quién es esa persona. Entonces, aquí les doy unos puntos para que ustedes puedan identificar si en verdad es un guía espiritual. En primer punto, una persona como guía espiritual debe ser muy inteligente, una persona que debe tener mucho conocimiento y su conocimiento debe ser amplio, porque así lo manda la Iglesia Católica. Es decir, es una persona, es una guía espiritual porque me habla únicamente de Dios. No, es una persona que fuera de hablarte de Dios, te va a contextualizar muchas cosas, en historia, en geografía, en política, en temas sociales. Es decir, su rango de conocimiento es muy amplio, es donde usted dice, esa persona es muy bien preparada. Un guía espiritual debe estar formado en eclesiología, mariología, demoniología, teología, neumología, que es el Espíritu Santo. Entonces, son muchos temas y ese es el primer elemento. Segundo elemento, el guía espiritual debe estar en comunión con la iglesia, la madre iglesia católica. Es una persona que usted debe saber y entender que es amiga o amigo de sacerdotes. Es una persona que siempre está en contacto con sacerdotes. Es una persona que siempre está involucrada con la Madre Iglesia Católica. Es una persona que siempre debe estar orientada a todos los elementos que manda la Madre Iglesia Católica. Un guía espiritual no puede estar suelto, no debe ser una rueda suelta y decir, no, yo oro ya, pero yo no nada de iglesia ni nada de sacerdotes y a mí los sacerdotes no me mandan. No, esa no es una persona que tenga guía espiritual. Tercero, la persona que sea guía espiritual debe ser conocedora del magisterio de la iglesia, conocedora del magisterio de la iglesia, es decir, donde está recopilada todas las normas de la Madre Iglesia Católica.
Un guía espiritual no es solamente para orar y hablar bonito, no, tiene que enseñar y tiene que hablar del magisterio de la iglesia y seguir sus líneas. Un cuarto elemento debe ser una persona que tenga experiencia, trayectoria, conocedora del tema, de saber cómo enfrentar un tema, de orientar, de saber que esa persona ya lleva años en ese trabajo. Entonces allí es donde se empieza a ganar ese respeto y ese conocimiento como guía espiritual. Una persona como guía espiritual no puede armarse en 15 días, en 8 días, en un mes, no. Tiene que ya tener una gran experiencia. Quinto elemento y algo muy importante, debe ser una persona guiada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que guía al guía espiritual, valga la redundancia. Es una persona llena de Espíritu Santo, es una persona donde el Espíritu Santo va a guiar, no es por emociones, no es una persona de que, es que yo pienso, es que haga esto, no. Debe orar en profundidad, debe estar en comunión con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que orienta a la persona que sea guía espiritual. Es como San Pablo que dice, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Sexto elemento, es una persona que debe ser carismática. Y ojo, no confundirla con una persona que nunca se enoje, no. Es una persona con carácter, es una persona que no te va a juzgar, es una persona que te va a hablar con la verdad, que va a ser sonriente contigo, pero que también se va a poner bravo y te va a decir, estás fallando, estás haciendo mal las cosas, corrige tu camino. Tiene que corregir el camino. Así ese guía espiritual se ha rechazado, porque lastimosamente el guía espiritual básicamente siempre queda solo, porque él en el nombre del Señor y bajo la intercesión de la Santísima Virgen María, debe decirle la verdad a la persona, y a veces muchas personas no entienden y lo rechazan. Entonces, eso es lo que siempre va a suceder. Es una persona carismática, amable, pero que también va a corregir en momentos determinados. De ahí viene el séptimo punto. Es una persona estricta. Es una persona que no tiene doblez, como le dijo Jesús a uno de sus discípulos, no tener doblez. Es decir, ejemplo, voy y me encuentro con una pareja, soy guía espiritual y me encuentro con una pareja que vive en unión libre. Yo no les voy a decir, ay no, Dios es lindo, Dios es amor, no, Dios no los va a castigar porque están en unión libre, no, tranquilos, sigan así. No, no, uno tiene que ser estricto y decirle qué pena. Empecemos a orar y empecemos a trabajar y busquemos un sacerdote que están en unión libre. Eso es pecado mortal. Entonces, por favor, a separarse y empezar a trabajar el tema. Si ustedes se quieren mucho y se respetan, entonces a casarse por la Madre Iglesia Católica. Es decir, ser estricto, no ser una persona que empiece a decir, no, todo Dios lo va a aceptar. No, hay que aceptar las cosas de Dios. Octavo, ser ejemplo de vida. Un guía espiritual no puede tener una vida desorganizada. Un guía espiritual no puede ser tomatrago, mujeriego, una persona que lleva una vida súper desorganizada. No, ustedes tienen que ver que esa persona sea recta, pulcra en toda su forma de actuar y de pensar y de hablar. Ese es un elemento primordial que se debe tener y saber manejar. Y octavo y último, es una persona que no debe mezclar las cosas. Que mucha gente dice, ay no, tan bonito un guía espiritual, me hizo tomar agua de ajo para sacar el demonio. No, ¿dónde dice la Biblia que hay que tomar agua con ajo? No, en ningún lado. Decir, mire, es que hay un asesor espiritual que me dijo que barra de afuera hacia adentro, de dentro hacia afuera, que así saca los espíritus. Eso no es de Dios tampoco. Entonces allí es que hay que ser
tener discernimiento y saber que esa persona, ese guía espiritual, no puede estar mezclando las cosas de Dios con las cosas de Satanás. Entonces, por favor, tengan mucho discernimiento, analicen bien las personas para saber en verdad si es o no un hijo de Dios, un instrumento de Dios. Y si tienen dudas, por favor, a la persona más cercana, al sacerdote más cercano, díganle, yo conozco a esta persona, hace esto, creo que está haciendo bien las cosas o está haciendo mal las cosas, entonces ya las personas, el sacerdote les dirá si es o no una persona que está en los caminos de Dios. Espero que haya quedado muy entendido. Les envío un gran abrazo y muchas bendiciones.